Vamos a tejer esta bufanda en estambre semigrueso, uno liso y uno matizado en los tonos a su gusto. El cuerpo de la bufanda se va a tejer en el color liso y estamos utilizando un gancho de tunecino de una sola punta del número 7. Vamos a comenzar tejiendo 18 cadenas. Procuren que queden elásticas, que no queden apretadas. De modo que este gancho entre y saque varios puntos en el mismo punto con facilidad. Entonces esa medida es la que debe tener. Tenemos 18 cadenas, vamos a contar del gancho hacia adelante y en el tercer punto cargamos el gancho, sacamos un punto, cargamos nuevamente y sacamos otro punto. Pasamos una cadena sin tejer y repito este paso. Cargo, saco, cargo y vuelvo a sacar. Y así hasta terminar con 8 motivos en total. Cada motivo abarca 4 puntos juntos. Terminamos esta vuelta sacando un punto en la última cadena y haciendo una cadena con él. Aquí tenemos un punto en cada orilla y 8 grupos de 4 puntos cada uno. En este tejido no vamos a dar vuelta, todas las vueltas van a ser por el derecho. Ya llenamos el gancho, ahora vamos a cerrar los puntos. Cargo y saco el primer punto. Enseguida voy a cerrar el punto que quedó en el gancho más los 4 siguientes. Cargo, cierro ese punto más 4. Hago una cadena, cargo, cierro ese punto que quedó más 4. Y así hasta terminar la vuelta. Termino cerrando los 2 últimos puntos. Hago una cadena y vuelvo a llenar. Pasando el primer motivo en el primer espacio, voy a tejer otro motivo. Cargo y saco, cargo y vuelvo a sacar un punto. Busco el siguiente espacio y hago lo mismo. Y así hasta terminar con 8 motivos como estos. Termino la vuelta sacando un punto del punto de orilla y haciendo una cadena con él.
y volvimos a quedar con un punto al principio, uno al final y 8 grupos de 4 puntos cada uno. Llenamos, hay que cerrar. Cierro el primer punto solo y después el del gancho más 4 y hago una cadena, el del gancho más 4 y hago una cadena hasta terminar de cerrar todos los puntos. Me quedan 2 puntos al final, cargo el gancho y los cierro juntos y hago una cadena para volver a llenar el gancho. Recuerden que el primer motivo lo hacemos pasando el motivo de la vuelta anterior en el primer espacio. Terminamos sacando un punto del último punto y haciendo una cadena con él. Vamos a tejer así hasta completar 100 vueltas o 100 motivos de altura. Así debió quedar su tejido sesgado, tanto en la parte de abajo como arriba. Aquí tengo 10 motivos de altura, pero ustedes deben de completar por lo menos 100 o el largo que ustedes decidan. Vamos a tejer una cadena y un punto deslizado en donde cerramos los puntos juntos del primer motivo. Una cadena y un punto deslizado donde cerramos todos los puntos del segundo motivo. Una cadena y así hasta terminar con una cadena y un medio punto en el último motivo. Procuren que este borde quede también elástico. Ahora cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con el estambre matizado vamos a tejer en todo el contorno con un gancho normal del número 3.5, una cadena y un medio punto en la orilla, no importa en qué lugar comiencen. Hago una cadena larga y en el hilo de atrás un medio punto y hago medio punto en el primer espacio. Hago una cadena larga y en el hilo de atrás un medio punto y en el siguiente espacio un medio punto. Terminamos en uno de los lados cortos. Ahora vamos con el primer lado largo. Es el mismo punto y vamos a colocar el medio punto en cada vuelta, pasando cada motivo.
y así en todo alrededor. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja negra. Ahora con estambre amarillo y el mismo gancho con el que hicimos el borde para la bufanda vamos a tejer 4 flores. Hacemos 7 cadenas y contando del gancho hacia abajo, en la cuarta cadena tejemos un medio punto. Después en la primera cadena un macizo, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas un medio punto, y esto es lo que voy a repetir por 4 veces más. Un macizo, 3 cadenas y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas. En total tenemos 6 piquitos como estos. Todos los macizos los estuvimos colocando en la primera cadena que tejimos de las 7. El siguiente macizo se va a tejer atravesando el primer punto. Ya hice el macizo, tejo 3 cadenas y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas para hacer el siguiente piquito, que es el séptimo. El octavo macizo se va a tomar por la parte de atrás en el segundo punto de la vuelta. Tejemos entonces el macizo, las 3 cadenas y medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Y así vamos a tejer el siguiente punto en la parte de atrás del tercer punto, luego en la parte de atrás del cuarto y así. Después de cada macizo se hacen 3 cadenas y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Busco el siguiente macizo de la vuelta anterior y tejo ahí un macizo y un piquito. Busco el siguiente macizo, lo tomo por atrás, hago las 3 cadenas y el medio punto para hacer otro piquito. Voy a continuar así hasta tener 15 piquitos en total. Terminamos de tejer ya los 15 piquitos. Los dos siguientes van a ir diferentes. El punto va a ser más corto. Entonces, busco el siguiente punto. Lo tomo por la parte de atrás y en vez de hacer macizo voy a hacer una vareta. 3 cadenas. Y medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Y el último punto, busco el siguiente macizo, lo tomo por atrás y cierro todos los puntos juntos. Va a ser un medio punto alto. 3 cadenas y medio punto. Enseguida de aquí vamos a tejer 10 cadenas. Y en uno de los extremos de los lados cortos vamos a colocar esta flor
con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer otra flor como esta y la vamos a colocar en el otro extremo. Y una más en el centro que va a llevar el estambre matizado. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Este es el lado frontal del tejido, pero esta bufanda es de doble vista. Vean qué bonito motivo también por la parte de atrás. Y el haberle colocado este punto en el borde y en estambre matizado nos ayuda a que no tenga ni derecho ni revés y se pueda usar por ambos lados. Y así debe quedar en los extremos. Ustedes pueden hacer la combinación que quieran con las flores. El centro de un color y los pétalos externos de otro. Ambas matizadas o lisas, dependiendo del gusto y también el largo que ustedes quieran dar. Igual si solo las quieren colocar pegadas a la bufanda sin las cadenas, también se ven bonitas. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.